sembrando esperanza en la humanidad, sembrando a Jesús en tu corazón, Él secará tus lágrimas del dolor, pondrá en tu vida una nueva canción, sembrando esperanza, sembrando esperanza, sembrando esperanza, sembrando esperanza. Hoy a ti yo te invito a unirte, a cambiar al mundo alrededor y sembrar ilusión. Buenas tardes, queridos amigos de este programa, Sembrando Esperanza. Un día más y en una semana grande, como se le suele llamar, y especialmente aquí en Andalucía, ¿verdad? Queremos traer a tu corazón no una falsa esperanza, sino la esperanza de Jesucristo, la esperanza gloriosa, dice la Biblia, de los hijos de Dios. Esa es la que queremos que tú experimentes en esta semana que estamos hablando, y tanto se habla de toda esta espiritualidad, ¿vale? Religiosa y festiva. No se puede hablar esta semana de otra cosa. Así es que vamos a intentar de hablar un poco del tema, y cómo no, en la calle está la pasión de Cristo. Vamos a hablar un poco de sus sufrimientos, de sus dolores, qué es lo que le motivó a sufrir tanto, a entregar su propia vida. Vamos a hablar un poco de todo esto. Dice, ¿qué le motivó a Jesús? No mirar por sí, sino mirar por nosotros. Y no importándole morir, y de la manera que le mataron, ¿verdad?, por nosotros. Así que para ese tema tenemos con nosotros primero a mi derecha, Emilio Carmona. Él es ya veterano en esta tele y le hemos visto más de una vez y dos y quizás cuatro también. El nuevo pues es Joel Zamarrón, es un chico que nos acompaña hoy también, y también va a entrar en el tema de hablarnos de la pasión de Cristo. Es un joven que viene con la idea de plantar iglesias, de abrir iglesias, para que la gente pueda escuchar el Evangelio y la gente se convierta a Cristo. No en la Semana Santa, sino en los 365 días del año. Él va a estar predicando la palabra para que la gente crea y se puedan fundar comunidades o iglesias. Así que vamos a ir empezando preguntándole algunas cositas. ¿Qué tendría que decir? Podéis hablar los dos y digo, no, sin pisar uno al otro, pero podéis hablar sobre la pasión de Cristo. Dice, Cristo tenía pasión por nosotros, sintió pasión por nosotros. ¿Qué quiere decir eso de pasión? Adelante. Bueno, la palabra pasión tradicionalmente alude a los sufrimientos de Jesús, es decir, toda la angustia que él sufre en sus últimos días y en sus últimas horas especialmente. Lo que llama la atención es que en la biografía de grandes hombres lo importante es cómo ellos vivieron. Sin embargo, de la persona de Jesús podemos decir que él vino a morir. En la Biblia el Nuevo Testamento ocupa 1/3 de la Sagrada Escritura, pero es que dentro de ese tercio de la Escritura los evangelios ocupan una buena parte, y dentro de los evangelios la vida de Jesús se centra sobre todo en sus 3 últimos años de vida, y dentro de esos 3 últimos años de vida se centra sobre todo en su última semana de vida y en sus últimas horas de vida. Es decir, ¿por qué de todo el vasto tiempo del universo, del mundo, se centra la Biblia, la mayor parte proporcionalmente hablando, se concentra en las últimas horas de los últimos días de la vida de Jesús? No es casualidad, sino que el objetivo mismo de la vida de Jesús se cumple en aquellos días, en aquellas horas. Y lo que nos muestra toda la Escritura y todo el Nuevo Testamento es que todo lo que se escribió anteriormente en el Antiguo Testamento apunta a esta vida de Jesús y especialmente a estas últimas horas de Jesús. Y es
precisamente el eje alrededor del cual va a girar toda la Escritura, todo el Evangelio, y que da sentido a todas las profecías anteriores, a toda la explicación del Evangelio posteriormente en el Nuevo Testamento, incluso a todas las iglesias que se fundan posteriormente. Porque el mensaje al final, como dice Pablo, es Cristo y este crucificado. Este es el mensaje central del Evangelio. Pablo recuerda escribiendo a los Corintios: primeramente os anuncié lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús fue crucificado por nuestros pecados, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es decir, se nos está diciendo que la pasión y muerte y resurrección, podríamos añadir, de Jesús es el cumplimiento de todas las profecías que había anteriormente en la Escritura y el centro en torno al cual gira la predicación y la vida del Evangelio. Muy bien. Joel, ¿qué podrías tú añadir a lo que está diciendo Emilio? Claro, pues bueno, definitivamente es un foco que la Biblia centra en la persona de Jesús en esos últimos días, últimas horas inclusive, y por tomar a un pasaje a nuestra vida, Juan 17, cuando Jesús ora al Padre, la oración más larga registrada del Señor Jesucristo para con el Padre. Es muy interesante cómo Él tiene en su corazón a la gente. Digo, Él habla con el Padre diciendo que Él le ha glorificado, Él ha hecho su obra aquí en la tierra, y dentro de esa obra que es prepararse para la cruz, para morir por nosotros, y bueno, esa es una parte, y también el preparar a un grupo de personas para que ese mensaje continúe por todo el tiempo, hasta el fin de este mundo y de los tiempos. Y es tan maravilloso que en su corazón siempre estuvimos nosotros. Cuando Él ora al Padre, ora por sus discípulos y oran por los que habían de creer posteriormente en la palabra de ellos, los que van a creer en Jesús. Y que bueno, el día de hoy, no solamente como bien dijiste en esta semana, sino cada día de nuestra vida tenemos que estar compartiendo este mensaje, compartiendo con la gente cómo Jesucristo les ha amado, ha orado por ellos desde ese momento. Y definitivamente es algo que sobresale para nosotros, y que en esta semana, como bien lo mencionabas, tiene mucho auge. Sin embargo, es algo que cada día uno tiene que vivir, uno tiene que trabajar para cumplir ese mandato y ese corazón de Jesús detrás de todo. Muy bien. Jesús hace un énfasis en Juan 12, creo que es, y Él dice que voy a pedir que pase de mí esta copa, si yo para esto he venido. Es decir, es una reflexión que Él, vamos a decir, se hace como a sí mismo, ¿no? Si Él está viendo ya venir, pues el grueso del tema, ¿no? Él dice: si yo para esto he venido, voy a decir, pasa de mí esta copa. La dijo más tarde, ¿no? Pero qué curioso. Cuando llegamos a Juan 13, que Él dice que amó a lo suyo y lo amó hasta el fin. Digo esto, suelto la frase para que ustedes la recojan. Nosotros, es verdad que sabemos sabemos seguro que vamos a morir, está claro. Eso nadie tiene duda. Pero lo que no sabemos es cuándo. Jesús sabía que iba a morir, pero sabía cuándo. Con todo y con esto no se echó atrás, sino que, como dice otro texto, dice que enfrentó su cara hacia Jerusalén. Puso su rostro, sí. Allí voy, ¿no? Sí. Comentaron un poco esto que os he dicho. Pues es verdad que el Evangelio de Juan destaca sobre todo la omnisciencia de Jesús, cómo Jesús sabe todo en todo momento. Él sabe que para esta hora ha venido. Entonces Juan intenta enfatizar su determinación. En los otros evangelios vemos efectivamente, como mencionabas, que Jesús por una parte está determinado, sabe que esa es su misión, pero también pasa una gran angustia. Y en las horas de Getsemaní, en el huerto, cuando está orando al Padre, se puede ver cómo su alma llega al pozo de angustia más grande que podemos imaginar. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Es decir, el Señor Jesús experimenta un sufrimiento para llegar a sudar gotas de sangre. Estamos hablando, ha habido incluso médicos, psiquiatras intentando analizar la mente de Jesús de qué ocurre cuando una persona se encuentra en tal angustia, en tal sufrimiento, y son los síntomas que precisamente nos reflejan los evangelios. Una persona que sabe que se va a enfrentar a la prueba más dura. A veces pensamos en los sufrimientos físicos de Jesús. La gente siempre piensa en los que no son pocos, los sufrimientos de una crucifixión, los sufrimientos de los latigazos, los sufrimientos que implican sangre, pero hay un sufrimiento que es sobre todo el espiritual.
Jesús sabía que iba a ser entregado por nuestros pecados, que iba a ser un sacrificio por nuestra maldad, que el Padre iba a apartar de él la mirada, que él llega a clamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que, como dice también en la segunda carta a los Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y esa angustia, esa profundidad de dolor va más allá de lo que nosotros podamos siquiera imaginar, y es un reflejo de hasta dónde llega el amor de Jesús, el amor de Dios por nosotros. Y esa angustia espiritual es lo que nos refleja el Evangelio, que Jesús está determinado por una parte, pero al mismo tiempo no es ningún juego, ni una cosa en la que Él esté haciendo como algo fácil, sino que es algo donde Él se está implicando, está dando su vida, y está dando su vida, llevándole a una angustia hasta la muerte. Y eso al mismo tiempo nos da mucho consuelo, porque cuando pensamos en el amor de Dios por nosotros, no solamente Jesús nos ha dejado un gran ejemplo como un maestro, no es meramente un maestro de religión, no es meramente una persona que ha mostrado amor como mostró con sus milagros o ayudando a las personas, es que Él ha dado su vida. Y no solamente ha dado su vida, sino que, como dice también en la carta a los Filipenses, Él se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es decir, hay ahí una escalera, un descenso, de que Jesús, siendo Dios, deja su gloria, se hace humano. Siendo humano, se hace de lo más pobre de los seres humanos. Estando en esa condición, se hace el siervo de todos, experimenta el rechazo, habiendo sido todo bondad, y experimenta el odio y el rechazo por parte de nosotros, y experimenta el abandono de sus amigos en la hora más oscura. Jesús experimenta todas las condiciones por las que nosotros podamos pasar en la vida. No podemos decir que Él no empatiza con nosotros. Si alguien alguna vez se ha sentido traicionado, abandonado, injustamente tratado, ha experimentado angustia en su corazón, el sentirse dividido ante una situación que sabe que tiene que pasar, pero que no es apetecible o no es deseable, todo esto Jesús lo ha vivido y ha apurado esa copa hasta el fondo. Eso para mí me da un gran consuelo, porque, como dice también en la carta a los Hebreos, no tenemos un Salvador o un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, sino alguien que ha estado en nuestro lugar. En este sentido, para mí, el Dios cristiano es un Dios maravilloso. El Evangelio no solamente es verdad, es que es hermoso. Leía el testimonio de un chico de trasfondo musulmán que tuvo que hacer una tesis doctoral sobre el sufrimiento. E investigando sobre esto, él tuvo que investigar el cristianismo y llegó a una conclusión. Si Dios no ha pasado por el sufrimiento y ha hecho pasar a las personas por esta experiencia vital tremenda, y sin embargo tengo aquí a este Dios Jesús, que sí se ha hecho hombre, que se ha hecho humano como nosotros, que ha pasado por este sufrimiento, este chico decía: si esto es así, Dios debería dejar su trono y dárselo a este Dios superior, Jesús, que tiene mucho más mérito. Añadiendo: a menos que Dios y Jesús sean uno. Y ahí está, sea el mismo. Ahí está la paradoja del cristianismo, el gran misterio y la gran buena noticia, que tenemos un Dios tan maravilloso, que no solamente es un Dios excelso en lo alto, Rey de reyes y Señor de señores, sino que también se ha despojado de toda su realeza, se ha hecho como nosotros, y no solamente como cualquiera de nosotros, como el que más sufra de este mundo, Él lo puede entender. A mí me gustaría, si alguien me escucha, decir: Jesús entiende tu dolor, Jesús entiende por lo que estás pasando, no hay angustia que Él no haya vivido, tanto o más fuerte que nosotros. Así que cuando nos acercamos a Jesús, encontramos empatía, esa palabra que usamos hoy en día, que la Biblia habla de compasión. Jesús es alguien que siente compasión, empatía, se identifica con nosotros. Para mí, el Señor Jesús, el Dios que nos muestra la Biblia, no solamente es verdad, es hermoso. Y esa hermosura no consiste en una belleza física, consiste en la belleza del alma, el corazón que Él nos ha mostrado. Lo que muchas veces decimos, eres más bella por dentro que por fuera, Sí. cuando hablamos de alguna persona, ¿no? Vamos a ver, Joel, él está hablando de un cristianismo muy profundo, pero es que la religiosidad que se está viviendo en estas semanas grandes, y venís del corazón prácticamente, ¿no? Sevilla. Sí. ¿No es... la gente no está buscando a Dios en esta semana? ¿O es un fenómeno prácticamente que llega con el tiempo, como cuando llega la primavera los árboles brotan?
¿Es un fenómeno así o es que realmente la gente busca a Dios en esta semana? Creo que es muy buena pregunta, y uno de los aspectos que puede definirla son el cómo hay una entrega dentro de esta semana, o un pensamiento completamente metido hacia lo que es esta semana exclusivamente, pero después de estas semanas como que todo vuelve a cierta tranquilidad cuando Dios, lo que Él vino a hacer por nosotros a través de su sacrificio, no es simplemente otorgarnos o que estemos recordando solamente una semana, sino un estilo de vida. El que Cristo haya muerto por nosotros nos ha reconciliado con el Padre para estar cada día de nuestra vida y por la eternidad a su lado. Entonces, definitivamente creo que es una realidad en la cual mucha gente entra dentro de esta semana exclusivamente, pero se va perdiendo hacia lo largo conforme pasan los días, cosa que es algo lamentable, porque Cristo, como bien lo mencionaban, Él dio su todo, su vida para reconciliarnos plenamente con el Padre y disfrutar de esa vida. Él ha llegado, Él vino a este mundo para darnos vida y vida en abundancia, y esto consiste por estar solamente cerca de Él, a través de su palabra, a través de esa relación tan personal que nos invita a tener, y no como algo solamente de una semana o de algunas semanas durante el año. Pensando justamente en esta semana, que estamos todos disfrutando de alguna manera, porque todos los disfrutamos, el sábado es un día un poco raro. Siempre ha sido el sábado santo un poco raro. Antiguamente, hoy ya hay de todo, y más este año, después de 2 años sin Semana Santa. El sábado santo no había cofradías en la calle. Cuando yo era niño y también de joven, no había cofradías en la calle, no había nada, todo era un silencio. Entonces, pero es que el texto bíblico tampoco nos dice nada. Parece que lo pasa por alto y no dice nada. Y yo estaba pensando, el silencio de Dios en el sábado. ¿Qué estaba pasando en el sábado? Que Dios, ni Jesús está muerto. Le han metido en la cueva y allí la han dejado. Y nadie habla nada, ni de los apóstoles, si estaban encerrados en el aposento alto, o nadie dice nada. ¿Sí? ¿Por qué ese silencio? ¿Y qué nos dice? Pues hace poco leía precisamente de algunos que hablaban de la teología del sábado, porque qué bueno. el Evangelio, por una parte está el aspecto de la cruz, que todos sabemos, Jesús muere en la cruz por nuestros pecados, pero Jesús resucita al tercer día, ¿no? El domingo Jesús vence a la muerte. Entonces hay una hora oscura de sufrimiento, aunque es una hora de victoria, porque Jesús derrota a las fuerzas del mal ahí, pero hay finalmente una declaración de victoria, la resurrección. Pero como bien decía, en medio parece que hay como un paréntesis de silencio. ¿Qué está pasando en ese momento? Pues a algunos les gusta hablar de la teología del sábado para hablar de esta vida. Porque de alguna manera el creyente es alguien que sabe que con Cristo ha muerto y sus pecados han sido perdonados. El mal ha sido sentenciado, pero la sentencia todavía no se ha ejecutado, no se ha cumplido. Satanás todavía hace daño, el mundo todavía está caído en pecado. Hay personas que no creen en el cristianismo porque dicen el mundo no ha mejorado, pero es que el objetivo del mensaje del Evangelio no es ese. Es que algunos creen que el mundo tendría que mejorar ahora tal y como es, y Jesús tiene que hacer nuevas todas las cosas, es que tiene que haber otro cambio. Y mientras ese cambio llega, mientras esperamos la venida de Jesús, mientras esperamos la resurrección, estamos, digamos, en ese sábado, en ese paréntesis, en ese momento en que Cristo ya ha vencido en un sentido, porque ya ha dictado sentencia sobre el mal, pero todavía no ha llegado a la resurrección. Y mientras la noche a veces se hace larga y oscura, y para algunas personas más que para otras. Tenemos que confesar que en esta vida no vemos cumplidos todos nuestros deseos, y no hablo ya de los malos, sino de los buenos. Es decir, hay muchos creyentes que quisieran verse ya liberados de todas las adicciones, de todos los pecados, de todas las cosas que arrastramos, de las tragedias de esta vida, y sin embargo vemos que todavía no ha llegado la mañana. Todavía estamos esperando que Dios haga nuevas todas las cosas. Esperamos la segunda venida de Jesús.
Antes decíamos que es cierto que vamos a morir. Yo siempre digo, si Cristo no viene antes. Hombre, claro. Sí, Eso ya lo damos por hecho. Exacto, exacto. Entonces, estamos esperando y deseamos su venida. Pero entre tanto estamos en un periodo de espera, en ese impasse de que Cristo ya ha dictado sentencia, lo que algunos llaman en escatología cristiana el ya pero todavía no del reino. Ya Cristo ha inaugurado la venida del reino de Dios, pero todavía no está consumada. Y en ese camino intermedio, pues como digo, la noche se hace larga y oscura a veces. Para algunas personas esta vida supone, como decía John Newton, caminar con una cojera, que nos recuerda la gracia de Dios, ese aguijón en la carne, pero que todavía no hemos llegado al fin de nuestra liberación, que tanto deseamos. La idea que me está dando es que el sábado es el recorrido de nuestra vida. Así es. Es decir, Cristo dictó sentencia en la cruz, pidiéndole al Padre perdón para todos los hombres, pero ese día aún no ha acabado. Así es. Ni esta generación, como también él dice, ¿no? Seguimos en un tipo de oscuridad ahí. Hay días que estamos, pues yo digo, pisando el cielo, y otros días estamos en la orilla calentándonos los pies en el fuego, ¿no? Es decir, ese tiempo es el que prácticamente tú estabas diciendo. Así es. Y parece que Dios está callado, pero Dios está obrando. No, sí, claro. Dios parece callado, pero cuando llega el día de la resurrección nos damos cuenta de que todo forma parte de su plan. Joel, háblanos algo de la resurrección, porque entiendo que hablo hoy como el día del programa. Sí, como hoy sábado, que la gente está calladito, pasando esta vida de silencio, mañana muy temprano, viene la mayor victoria que se ha dado en esta historia. Exacto. Háblanos un poquito de eso, por favor. Sí, bueno, una de las cosas que me agradó mucho, como lo comentaba Emilio, la cuestión de este aparente, o sea, bueno, silencio, como bien lo mencionaba, y que puede ser una época en la cual en nuestra vida podemos encajarnos perfectamente. Aún algunos discípulos, ¿verdad?, estaban con la cuestión de incertidumbre, por lo que podemos ahí ver. Pero qué importante es aferrarse a la Escritura mientras ese tiempo está, ¿verdad? Todo estaba escrito y Jesús mismo cuando les declara, cuando van en camino de Emaús, o sea, todo fue conforme a la Escritura, y esa palabra fue lo que, o la palabra para nosotros nos va a ayudar para ese momento de la resurrección, ¿verdad? El saber que todo se va a cumplir, que todo es una realidad, que todo lo que hemos visto en la palabra va a pasar tal cual dice en la Escritura. Y bueno, ahora tomando esa parte de la resurrección, pues qué mejor momento para la humanidad, donde se vence el pecado. Desde ese momento que el pecado entró al mundo en el huerto del Edén, ese primer momento, y luego ahorita también se mencionó ese huerto de Getsemaní, donde ahora el pecado está por terminar, o sea que interesantemente a través de los dos huertos, uno, el hombre a través del pecado se esconde, intenta huir de Dios, mientras Jesús, el segundo Adán, cuando está en el huerto, él está presentándose delante de Dios, del Padre, no escondiéndose, diciendo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y él va a la muerte, pasa este tiempo y entra ahora la victoria sobre la muerte, donde ya no hay algo que pueda dominar sobre el pecado, ya está vencido. Y eso, lo que en lo personal quiero irme muy a lo práctico. La resurrección es nuestra base, es nuestro fundamento para todo, creo yo. Es donde todo se construye. Gracias a la resurrección de Jesucristo, todo es válido, todo es cierto para nuestra vida. Todas las promesas en la palabra, todo lo que se ha escrito, todo se confirmó y todo se ha realizado, y ahora no hay algo que pueda vencernos como cristianos. No hay nada. Y aún la palabra de Dios dice que todo este poder, toda esa autoridad la ha puesto a su iglesia, a su cuerpo, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros, gracias a la resurrección de Jesucristo, servimos a un Dios vivo que nos da la potestad, la autoridad para vencer cualquier cosa en nuestra vida y para hablar con cualquier persona de que esto es una realidad y que Dios quiere darles vida nueva. Así como Él venció la muerte y resucitó y dejó a un lado todos esos pecados de nosotros,
el simplemente voltear a ver ese evento histórico. Dios nos da esa promesa, Dios nos da esa oportunidad, cada uno de nosotros tener esa victoria en nuestra vida gracias al Señor Jesús. Amén. Hay una preguntita que yo tenía en mi cabeza, sino que se me ha ido, y es, vamos a ver, dice que Jesús apuró el cáliz de la ira de Dios. El concepto de que Cristo paga por nuestros pecados, a mí me gusta asemejarlo a alguien que va ante un juez y tiene que pagar una multa por el mal que ha hecho, pero siendo el juez su amigo, cuando se quita la toga, se ofrece a pagar la multa en su lugar. En el fondo todos tenemos este concepto de expiación, está en todas las culturas y está en todo ser humano. El mal, sin duda, provoca un daño que de alguna forma debe ser reparado. Y lo que hace Jesús es ocupar nuestro lugar y sufrir el castigo que nosotros merecíamos. Y lo hace hasta sus últimas consecuencias. Jesús realmente apura la copa porque no es meramente un acercamiento, una simpatía desde la distancia, sino que realmente toma nuestro lugar. La Escritura dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él llega a clamar en la cruz y experimenta la angustia fruto de estar en una situación de separación de Dios a causa del pecado. Esto es lo que nos habla. Y al haber pagado él, como bien dice nuestro sistema judicial, una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito. Así que gracias a Jesús podemos tener el perdón y la absolución completa de todos nuestros pecados. Pero no solamente eso, sino que Dios ya no nos ve, si hemos aceptado a Jesús, como culpables, sino que encima es que nos ve como a Jesús. Es decir, no solamente nos libramos de nuestros delitos, faltas y pecados, sino que encima Dios nos ve como si nosotros ocupásemos el lugar de Jesús, como su Hijo amado. Su justicia nos es atribuida a nosotros. Esto es maravilloso. Amén. Y esta es la garantía del amor y la vida eterna. Así es. Y, Joel, ¿hay algo más que decir? Creo que todo fue muy claro. Dios es un juez justo y se tiene que dar una sentencia por el pecado. Y la paga del pecado, dice la palabra de Dios, que es muerte. Entonces se tuvo que poner la muerte, alguien tuvo que pagar, y ese fue nuestro Señor Jesucristo, que el día de hoy sabemos que ha resucitado. Él está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros y nos da esa victoria para afrontar la vida y ir más allá de lo que podamos pensar. Pues muy bien. Pues, querido amigo, se nos acaba el tiempo y tenemos que terminar. Esta semana que hemos vivido con tantos cofradías por la calle y con tantos sentimientos religiosos y de duelo también, porque mucha gente ha llorado detrás de sus cofradías, creo que es bonito más bien pensar que esta semana no debe ser una semana de tristeza, porque Cristo murió en la cruz. Eso a mí no me da tristeza, me da alegría saber que hubo uno que fue capaz de llegar delante del Padre y decir: papá, yo pago. En este caso por Pepe, por Emilio, por Joel. Hubo uno que lo hizo, pero que no se quedó en la tumba, sino que mañana por la mañana vamos a celebrar todos. Y para mí ese es el gran sentido de la Semana Santa, que Cristo resucitó, que la muerte ya quedó atrás, que los duelos ya quedó atrás, que las lágrimas quedaron detrás. A Él no le hace falta que vayamos a llevarle flores, no le hace falta que le vayamos a ungir su cuerpo para embalsamarlo. Él está vivo, ha resucitado, está a la diestra del Padre, desde allí intercediendo para cuando Pepe o Emilio o Joel o tú pecas, y presentarte delante del Padre como perfecto, porque con su muerte Él pagó la tuya y la mía. Vamos a celebrar la resurrección de Cristo. Cristo está vivo. Bajémosle de la cruz ya. No recordemos cada año al Cristo crucificado. Recordemos cada año al Cristo glorificado, al Cristo resucitado, al Cristo que está hoy a la diestra del Padre, y dejemos de mirar al que está en la cruz.
porque ya ese resucitó. Sin más decirte, oye, que nos vemos la semana que viene, pero antes vamos a decir a estos amigos que muchas gracias, Joel, por venir Muchas gracias a ustedes por la invitación. y por querer participar también con nosotros en Un este gusto, un placer. tema. Y contigo igual, Emilio, Un aunque, placer. aunque ya eres, no voy a decir viejo, pero mayorcito en este tema. Muchas gracias también, ¿vale? Un placer, gracias. Ahora, si queréis decirle una frase así, como una flecha al público, adelante, una frase, ¡plá!, para que se queden ahí. Pues no hay mejor decisión en la vida que seguir a Jesús y conocerle como Salvador y Señor. Eso es lo que yo animo a todos. Así es, Cristo murió por nosotros y resucitó, y ahora es nuestra oportunidad de vivir para Él. Amén. Pues querido amigo, ya la semana que viene nos vemos, pero recuerda que tengo una Biblia para ti. Este es un formato distinto, pero este es el tuyo, ¿vale? Tú me llamas, ahí salen los teléfonos, tú me llamas, yo te lo mando, o me acerco a tu casa si eres de Sanlúcar o de aquí cerca. O si no, yo me encargaré en buscar a uno que te lo lleve a tu casa, ¿vale? Tiene preguntas, quiere tomarte un café, quiere charlar, me llama con la libertad del mundo. Tengo el teléfono abierto las 24 horas para atenderte. Que Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene.